del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Jesús, por estar esta noche ante tu presencia eucarística, de manera virtual, en la distancia, desde mi hogar, con mi esposa y mi hijo, desde lo que hemos definido desde el Ministerio Abrazando Nuestra Fe como la iglesia doméstica, que no es un concepto nuestro, sino que queremos potenciar de cara a la importancia y sobre todo a raíz de la pandemia, Señor, de podernos mantener conectados contigo. Si no puede ser de la manera presencial como quisiéramos, pues por lo menos sea de manera virtual, agradeciendo siempre a todos los canales, parroquias, iglesias filiales que tienen estas iniciativas tan hermosas de transmitir de manera constante, perpetua, pues tu presencia real en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Vamos ahora a iniciar, Señor Jesús, con la lectura de este salmo. Hoy correspondería al Salmo 10. Más o menos la lógica de lo que hemos venido haciendo es un recorrido por todos los salmos. Esto quiere decir que estaríamos pues en nuestro 10º encuentro de adoración eucarística virtual, y también un recorrido por la palabra, por tu palabra, sobre todo desde el Antiguo Testamento, siempre también haciendo énfasis a ese maravilloso Dios que se hace presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, diseñando, pensando un plan de salvación para todos nosotros. El Salmo 10, dice la propia Biblia, es una continuación del Salmo 9, y es a partir de este Salmo el que explica por qué a partir del Salmo 10 empiezan los paréntesis, Salmo 10 entre paréntesis Salmo 9. Porque en algunas Biblias, pues el Salmo 9 y 10 serían el mismo, y en otras Biblias, como la mía, la Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica, se hace la diferenciación de los dos números, mantiene las dos referencias. Dice el Salmo: ¿por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en los momentos de angustia? El malvado se impone y aplasta al humilde, que quede atrapado en las trampas que maquina. El malvado se jacta de la avidez de su alma. El aprovechador maldice y desprecia al Señor. Enrisca la nariz y no se preocupa. No hay Dios, dice. Eso es todo lo que piensa. En todas sus empresas le va bien. Tus sentencias son muy altas para él. Barre de un soplo a todos sus rivales. Dice en su corazón, soy inquebrantable. La desgracia jamás me alcanzará. Su boca está llena de perfidia, de fraude y amenazas. Sus palabras inspiran injusticia y maldad. Se pone al acecho en el cañaveral. A escondidas mata al inocente. Sus ojos espían al indigente. Acecha como león en la espesura, listo para atrapar al desdichado. Lo atrapa y luego lo arrastra con su red. Se detiene, se encoge y cae en su poder el indigente. Dice en su corazón: Dios lo ha olvidado. Tiene su cara tapada, no ve nada. Levántate, Señor, alza tu mano, no te olvides de los desdichados. ¿Por qué el impío menosprecia a Dios y dice para sí: no me pedirá cuentas? Pero tú has visto la pena y el dolor, lo miras y los recoges en tus manos. A ti el desamparado se encomienda, a ti que al huérfano socorres. Quiebra el poder del impío y del malvado. Haz que su maldad te rinda cuentas y que no se vea más. El Señor es Rey ahora y para siempre. Los paganos ya no se ven en su tierra. Tú escuchas, Señor, el ruego de los humildes. Reconfortas su corazón
y están atentos tus oídos para defender al huérfano y al oprimido, y a los hombres de barro no puedan, y así los hombres de barro no puedan oprimirlos. Es común, Señor, ver en los salmos constantemente como quejas hacia ti, o por lo menos algunos pequeños cuestionamientos a razón de por qué permites el mal, por qué el malvado prevalece, por qué no actúas, y pareciera también como una suerte de una invocación a un Dios que permita vernos una suerte de venganza, de castigo al malvado. Y eso pudiera dar internamente, desde una condición humana, pues una sensación de placer, porque una persona que le ha hecho mucho daño a un país, a una ciudad, o inclusive algo más pequeño, pues a una familia, por víctima de repente de un homicidio, de un robo, de algo muy fuerte, esa sensación de que tú has rendido cuenta y ver a esa persona que me hizo sufrir, puede dar una sensación de justicia. Sin embargo, leyendo el Salmo, yo creo que esto se le puede dar una reinterpretación total y absoluta, porque es más que sabido y evidente que tú, Señor, jamás desamparas al que sufre. De hecho, tú mismo haces mención de ello en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas parecieran literalmente dirigidas en las 8 alegrías del sufriente, ¿no? Felices los pobres, los perseguidos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y a todos le das una respuesta: a los que trabajan por la paz, lo cual quiere decir que el que trabaja por la paz debe estar generalmente en campos de guerra, y la guerra entendida en muchos sentidos: combates ideológicos, combates contra los que atentan contra la moral y las buenas costumbres. Entonces, cuando uno va leyendo el Salmo, y sobre todo el énfasis de las características del que hace el mal, yo lo interpretaría más como un clamor de conversión justamente hacia el malvado. Si yo soy una persona mala, y creo que todos tenemos algo de maldad en nosotros, que siempre debemos estar atentos a tener amarrado, contenido y en cierta manera con tu ayuda pues corregido o hasta eliminado. Pero si yo soy una persona mala, por ejemplo, yo soy un jefe, o soy un político, o soy un dueño de empresa, o soy una persona que tiene influencia en mi familia, y yo hago las cosas mal hechas, oprimo, maltrato, yo leo esto, este salmo debería inspirar en mí el temor de Dios. Y el temor de Dios me debería llevar a la conversión. Por lo tanto, yo siento que a veces estos salmos que enfatizan mucho la actitud del malvado y la sensación de desesperanza, de dolor, de angustia del que sufre, son más que un llamado de queja a ti, son una lectura, un reflejo del malvado que lee, que hace escucha y sabe que tiene que cambiar, porque aunque haya adormecido su conciencia o la haya dopado, pues algo internamente de cada ser humano, aunque esté preñado de placeres, algo internamente tiene que hacerle circuito, ruido, decirle: no, las cosas no están bien, por este camino que vas, las cosas no están bien. Yo me detengo para avanzar propiamente ya la segunda parte de este encuentro contigo, Señor, que particularmente pues disfruto mucho. En la película, por ejemplo, Señor, de Bohemian Rhapsody, que habla de la figura de este personaje Freddie Mercury, que fue sumamente controversial para su tiempo, y que en tu infinita misericordia, pues ojalá, Señor, haya tenido tiempo de poder él reflexionar sobre su vida. Hay un punto importante de lo que menciona este salmo, que creo que en la película, no sé en la vida real, porque ninguna película es literalmente una biografía exacta de nadie, pero en la película queda muy bien reflejado. Después que yo me entrego a todos los placeres, a las extravagancias, al dinero, a imponer inclusive mi propio estilo, cuando me veo en la realidad de mi soledad, cuando ya me doy cuenta que quienes están en torno a mí están es por mi dinero o por lo que pueden obtener de mí,
pero no porque me aprecian como soy, no porque valoran mis pensamientos. Y vuelvo al origen, que es lo que rescata un poco la película. Trata de volver a sus amigos iniciales, inclusive a la que hubiese sido su pareja inicial, luego de que él tomara esta decisión pues de vivir una homosexualidad muy abierta. Te permite ver primero que para todos hay un tiempo de conversión, y segundo que no está ni en el placer, ni en el poder, ni en el aplastar. Verdaderamente ahí no reposa el anhelo de paz y de alegría y de esperanza que tiene nuestra alma y nuestro corazón. Entendiendo este punto, Señor, que agradezco mucho de verdad el poder leerlo y compartirlo, para que esto después quede diferido y puedan alguna persona escucharlo y sea de provecho para el crecimiento espiritual, como lo es para mí, que yo también me educo al encontrarme contigo. Hoy vamos a reflexionar sobre un episodio del capítulo 18 del Éxodo, en el versículo 13, que habla de la institución de los jueces. Y también me parece importante esta figura. La última vez que nos encontramos hablamos del maná, de este pan misterioso, porque el maná, la traducción de maná, decía el texto, era algo así como ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está allí que no sabemos qué tipo de alimento es? O sea, maná, literalmente la traducción lo dice el versículo 15 de este capítulo 16, es ¿qué es esto? Pero hoy vamos a hablar un poquito de las figuras de estos liderazgos en nuestra iglesia que en algún momento necesitan delegar, y que nuestra iglesia es literalmente como estas carreras de relevo donde yo puedo llevar la batuta un tiempo, pero después tengo que entrenar y dársela a otros para que pueda haber sana continuidad y en una suerte de hegemonía, porque además una cosa es desgastarse en la evangelización, una cosa es desgastarse en el servicio y en el amor al prójimo, y otra muy distinta es desgastarse en legalismos, en soluciones de conflictos, en que todo pase a través de mí como una suerte burocrática. Eso lo he aprendido yo, Señor, también desde mi propio trabajo. He aprendido, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que uno tiene que aprender a delegar, pero también saber entrenar y dar cuotas de confianza a las personas a las cuales luego tú le vas a dar mayores responsabilidades. Y esto lo vivió pues tu gran amado y querido Moisés, de quien ya lo he dicho en otras oportunidades. La misma Biblia señala, establece que no había en la tierra, en toda la faz de la tierra, no existía un hombre más humilde que Moisés. ¿Qué dice el texto? Dice así: Moisés se sentó para hacer de juez y hubo gente en torno a él desde la mañana hasta la tarde. Esto, lo primero que cabe destacar, yo creo que esto también lo vivió siglos después Salomón, ¿no? Que tenía una sabiduría dada por ti que, permitía precisamente que él solucionara muchos conflictos sociales, muchos conflictos que tenían que ver con la cotidianidad de la vida. Pero también la Biblia nos enseña con esto, y creo no equivocarme, que Moisés sería el primer juez, aunque no está dentro del libro de los jueces, sería el primer juez, el primero que tuvo ese rol de liderazgo, además tipo tribunal de una nación que solucionaba conflictos, y el último de los jueces, para que dio luego paso al tiempo de los reyes, fue Samuel. Entonces estamos hablando de que Moisés, fíjense lo que dice el texto, y que importante, era un hombre que desde la mañana hasta la tarde estaba sentado escuchando conflictos, escuchando problemas. Hoy quizás con esto podemos destacar, Señor, también lo que es la figura del sacerdocio, ¿no? Muchos sacerdotes que ahorita, por las dinámicas de vida, son rectores de colegio, tienen labores en despachos parroquiales, salen a la calle, están metidos en actividades, y a veces para lo que menos tienen tiempo es para esto, sentarse y poder escuchar, para confesar, para ser directores espirituales, que no es lo mismo a veces una confesión que ser un director espiritual que literalmente se empodera del acompañamiento de una persona para guiarla en su ejercicio y en la vida de fe.
porque no todo lo que uno lleva a un confesionario es un pecado, pero el confesionario de repente tampoco es el lugar para tú tener una consejería, porque hay muchas personas que también se quieren confesar. Entonces, esto primero creo que destaca no solamente en el sacerdote, sino en cualquier persona que Dios le dé, que tú, Señor, le des la posibilidad de aconsejar a otros, de tener el don del consejo, por ejemplo, maestros, educadores en general, médicos, y bueno, todo el que tenga a cargo un personal, pues también tener este espacio de escucha, ¿no? Pero el suegro de Moisés, que era el papá de Séfora, el suegro de Moisés vio el trabajo de su yerno, vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo y le dijo: ¿cómo te sacrificas por el pueblo? Lo hace como una exclamación, una afirmación hasta de admiración. ¿Cómo te sacrificas por el pueblo? Y luego le pregunta: ¿por qué estás ahí tú solo y todo este pueblo queda de pie a tu lado desde la mañana hasta la tarde? Moisés le contestó a su suegro: el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito vienen a mí. Yo juzgo uno entre otros y les doy a conocer las decisiones de Dios y sus normas. Entonces su suegro le dijo: no es mejor como tú lo estás haciendo. No es lo mejor como tú lo estás haciendo. Acabarás por agotarte tú y este pueblo que está contigo, pues la carga es demasiado pesada para ti y no puedes llevarla tú solo. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Me quiero detener acá porque también recuerdo, Señor, en la película de la Pasión de Cristo, que el director fue Mel Gibson, en la parte de la tentación del demonio hacia tu persona, representada en la escena, justamente esta frase que dice el suegro de Moisés a Moisés es literal a lo que el guionista tomó para la escena del huerto de Getsemaní. Porque dice: esta carga es demasiado pesada para ti, y es un poquito referida al hecho de cómo tú ibas a llevar sobre tus hombros, representados principalmente en la cruz, todos los pecados del mundo, los pecados pasados, presentes y los que estarían por venir. Moisés, en este sentido, también nos enseña lo que es el camino misionero sacrificado, el que deja todo por servirte y por además apropiarse con extrema responsabilidad de un pueblo que tú le has encomendado. O sea, esto Moisés se lo tomó en serio. Y eso me encanta porque yo creo que eso es algo que también nosotros tenemos que representarnos en nuestras vidas. Sea cual sea la labor pastoral que tú nos hayas asignado o nos permitas vivir y desarrollar, tenemos que tomarnos esto en serio. Y tomarnos esto en serio quiere decir que, a ejemplo de Moisés, aquí no hay espacio para el cansancio, aunque nos cansemos. Fíjate, Señor, cómo no es Moisés el que se queja, cómo no es Moisés el que pretende decir: ya estoy agotado de esto, ya basta. Es alguien externo, posiblemente también guiado por ti, que le hace ver esta reflexión importante. No es que dejes de hacer lo que hagas. Aquí viene la propuesta del suegro. Tú serás para el pueblo el representante de Dios y le llevarás sus problemas. Le explicarás las normas y las instrucciones de Dios. Les darás a conocer el camino que deben seguir y las obras que tienen que realizar. ¿Okay? Él le dice: o sea, tú, Moisés, eres el pilar. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros que no se dejen sobornar, y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1000, 100, de 50 o de 10. Ellos harán de jueces para tu pueblo a cualquier hora. Te presentarán los asuntos más graves, pero decidirán ellos mismos en los asuntos de menos importancia. Así te aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Si procedes como te digo, Dios te comunicará sus decisiones y tú podrás hacerle frente, y toda esta gente llegará felizmente a su tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
allí tanta riqueza que hay en tu palabra. Primero, cómo es la definición de un juez, cómo el suegro, y aquí está esta persona, es el suegro de Moisés. Él le hace toda una presentación de lo que debería ser un juez y cuáles son sus cualidades, un poquito similar a lo que San Pablo en algún momento también haría cuando habla, por ejemplo, de cómo deberían ser los obispos, cómo deberían ser los sacerdotes en general, ¿no? Habla de que no deberían ser sobornados, habla de que deberían ser hombres íntegros y sobre todo, creo que lo más importante, temerosos de Dios. Es decir, en estas características principales que podemos ver, lo destacable, lo que creo que más destaca de todo, es que el suegro de Moisés no le dice búscate unos hombres para que te ayuden y ya, o sea, no lo deja allí, sino que literalmente busca que tengan esa característica similar a Moisés. ¿Cuál era la característica similar a Moisés? Pues que Moisés literalmente era un hombre temeroso de Dios. Y al ser un hombre temeroso de Dios se dejaba guiar, se dejaba orientar, y por eso Moisés era como estos vitrales a través del cual brilla tu luz, sin filtros, y permitía ver a través del vitral. El vitral puede ser muy hermoso, pero sin la luz no es nada, es oscuridad, es un vidrio opaco. Esto además también destaca el hecho importantísimo de que nosotros tenemos que aprender a delegar y a formar. Nosotros no podemos, creo Señor, que es parte de esta enseñanza, no podemos arropar el conocimiento que tú nos regales, mucho o poco, arroparlo para nosotros y ser nosotros los indispensables, los imbatibles, lo que nosotros contra el mundo, y el que quiera trabajar conmigo pues que se sume a mí, pero yo soy el importante, porque al final hay un refrán muy duro que dice de los imprescindibles está lleno el cementerio. Y si nosotros tenemos esa generosidad, no solamente de servir, de escuchar, de aconsejar, sino también de formar a otros para que hagan el trabajo igual o hasta mejor de lo que nosotros lo podemos hacer, eso le va a dar mucha riqueza a nuestra iglesia. Porque nuestra iglesia necesita, voy a volver a decir esta parte que me parece importante, hombres, y vamos a usar el término hombre como se puede entender, hombres y mujeres, ¿ok? No, seres humanos, desde el punto de vista íntegros, que no sean sobornables, o sea, que no juzguen según el que me pueda pagar más o el que me dé mayores beneficios o el que me ofrezca más. Pero también destaco esto porque además es un don del Espíritu Santo, que tengan temor de Dios. Si esto confluye en nuestras vidas y sabemos reunirnos, agruparnos como comunidad entre personas a las cuales podamos delegar pequeñas funciones de evangelización, yo creo que con eso podemos ir transformando progresivamente. Pudiéramos usar el ejemplo, aunque la palabra es muy dura, Señor, pero creo que si la vemos en positivo, una metástasis en positivo. Podemos ir, en vez de contaminando, limpiando muchos aspectos de nuestra sociedad que están cargadas de esto, de protagonismo, de oportunismo, de abuso de poder. Tú recuerdas, Señor, y yo generalmente esto que voy a decir lo digo también para abogar por tu misericordia, porque ya son personas que no están con nosotros físicamente, pero Venezuela tuvo un presidente que en un momento llegó a decir, el único que puede gobernar este país soy yo, y hoy ese presidente está literalmente enterrado, cremado, es difícil de saber, pero está muerto. Entonces ciertamente yo creo que eso nos invita a pensar, y termino con esto, porque posiblemente era lo que veía Samuel tiempo después, ya llegaremos quizás a reflexionar sobre eso en algún momento. Samuel veía con preocupación que cuando el pueblo de Israel pedía un rey, lo que estaba pidiendo de fondo, de hecho, era que tú, Señor, dejaras de gobernar en ellos. Y eso fue lo que literalmente ocurrió. Todas las desgracias que tuvo el pueblo de Israel vinieron a partir de los hijos de Salomón, porque ya los reyes gobernaban para ellos, se servían del pueblo,
no servían a la gente, no mantenían a la gente unida a ti. Entonces creo que Moisés como primer juez y Samuel como último juez nos recuerdan lo mismo. El único que debe gobernar nuestras vidas eres tú, Señor. Que así sea. Bueno, vamos ahora, siempre lo hacemos en este espacio ya hacia el final, vamos a recordar a nuestros seres queridos que ya fueron llamados a tu presencia, Señor. Y para esta oportunidad vamos a dar 10 segundos para que pensemos brevemente en todas esas personas que hoy, esta noche, ante tu presencia en vivo, pero virtual, pudiéramos pedir, porque están, pues ya están en el más allá, ya están en esa eternidad, para que tu misericordia y tu amor reinen en ellos y puedan estar gozando de las dichas del cielo como las gozó y las goza aquel ladrón que crucificaron contigo y que tuvo la sabiduría de pedir lo único que en ese momento, cuando estamos al final de nuestras vidas, vale la pena pedir, que es pedir que podamos estar contigo en tu reino. Así que vamos a tomarnos 10 segundos para pensar en nuestros seres queridos. Bueno, y vamos ahora a hacer la oración que ya hemos hecho costumbre, que es la oración de que tú, Señor, le dieras de manera mística e inspiradora a través de un éxtasis a Santa Gertrudis, que es la oración para las almas del purgatorio. Siempre recuerdo que esta oración tú la diste bajo la promesa de que cada vez que se orara con fe, 1000 almas del purgatorio saldrían. Yo quiero poner pues a todos los seres que han formado parte de la historia de mi familia, que conocí, que no conocí, muy especialmente a mis abuelos paternos y maternos. Muy especialmente también quiero poner los nombres del señor José Vicente Becerra, Ana de Sousa, Karina Moreira, el señor Antonio Trigo y Dayanara Casado, Grania Blanco, que son personas bastante especiales en mi vida y que, bueno, por tu disposición y tu tiempo, y bendito seas por eso, decidiste llevarlos a tu presencia. Y también por el eterno descanso la voy a hacer, porque si son 1000 almas, pues hay bastante cupo. Lo quiero hacer por todas las personas que se regalen el tiempo de escuchar este momento de adoración, por sus familias, por sus difuntos, para que también puedan alcanzar la dicha de estar contigo. También quiero pensar mucho, ahorita me viene a la mente, en mi trabajo pues conocí un caso de una joven que se quitó la vida de 13 años, no sé su nombre, pero quiero pedir por ella, por su familia y por tantas personas que, producto de la desesperación, la angustia y de no encontrarte, estar en un desierto pero sin encontrarte, porque la desesperación les vence, para que también, Señor, tengas misericordia de sus almas. Y dice la oración así: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Y bueno, para terminar, hemos hecho recorridos con algunas oraciones. Hoy vamos a recordar nuevamente el Padre Nuestro, que fue la primera oración que hicimos en nuestro primer encuentro de adoración, que, como ya les comentaba, pues siguiendo la lógica de los salmos, estaríamos ahorita justamente en el 10º encuentro de adoración, que el primero que tuvimos fue el 8 de abril, y bueno, hoy 1 de julio, pues no hemos sido muy constantes todos los jueves por múltiples razones, pero hoy, bendito Dios, que lo pudimos hacer. Y agradecer pues de manera especial también a Natasha y a Jady, que es una valiosísima compañera de trabajo, que ha tenido la gentileza también de conectarse. Así que bendiciones para Natasha, bendiciones para Jady, para sus familias. Y bueno, hacemos esta oración final del Padre Nuestro para culminar, Señor. Muchísimas gracias por el tiempo, Jesús, por siempre estar allí para nosotros, y ojalá que pronto podamos dar fin a esta pandemia y poder, sobre todo, por encima de todo,
reencontrarnos en la iglesia, en comunidad, para adorarte, para vivir la vida sacramental que de verdad nos hace mucha falta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.